Hola, soy Franco Los Paz, del curso de sexto primera de la escuela Pinarol y Begoya, y en este video voy a estar realizando un ejercicio de electrotecnia. Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente. A los extremos de una impedancia de valor Z igual 24 más J 10 ohms, se aplica una tensión de valor 130 más J 0 volts. Determinar A. Esquema de conexión del circuito colocando un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. B. Valor en ohmios de la impedancia y valor en voltios de la tensión. C. Expresión compleja de la intensidad en el circuito y valor en amperios de la misma, así como valor de la lectura del amperímetro. Y D. Potencia compleja del circuito y valores de las potencias activas y reactivas de dicho circuito. Entonces, comenzando con la resolución, aquí tenemos el circuito, el esquema de conexión del circuito, en el cual colocamos un voltímetro que está conectado en forma paralela al circuito. Tenemos un amperímetro que está conectado en serie con el circuito y un batímetro que también están conectados en forma paralela al circuito. Tenemos aquí la impedancia con su valor y la intensidad que lo recorre. El punto B nos pide el valor en ohmios de la impedancia y el valor en voltios de la tensión. Entonces, para realizar el punto B, debemos tener en cuenta que la impedancia tiene este valor. Entonces, para hallar el valor en ohmios o el módulo de la impedancia, tenemos que aplicar esta fórmula. Raíz cuadrada de 24, que es la parte real, 24 al cuadrado, más J, que sería la parte imaginaria, más 10 al cuadrado. Ok, vamos a resolver. 24 al cuadrado nos daría un valor de 576. Más 100 al cuadrado, 10 al cuadrado, perdón, nos daría un valor de 100. Okay. Raíz cuadrada de la suma de esto nos daría un valor de 676. La raíz cuadrada de 676 nos queda con un resultado de 26. Okay. Ahora tenemos que hallar el ángulo phi, con esta fórmula que es la tangente inversa de 10 sobre 24. 10 sería la parte imaginaria sobre la parte real, que sería 24. Entonces resolvemos. 10 sobre 24 nos da un resultado de 0,42. Y la tangente inversa de 0,42 es 22,62, y como es un ángulo, grados. Por lo tanto, la impedancia, el módulo de la impedancia o la impedancia expresada en ohmios, quedaría en un valor de 26
con un ángulo de desfasamiento de 22,62 grados. Bueno, lo mismo vamos a hacer con la tensión. Aplicamos la misma fórmula, pero aquí como no tenemos parte imaginaria, aquí, que la tensión vale 130 más J 0 volts, solo ponemos la parte real y resolvemos. 130 al cuadrado, raíz de 130 al cuadrado, el cuadrado con la raíz se simplifica y nos queda un valor de 130. Ok. También averiguamos el ángulo de la tensión y nos queda que phi o el ángulo es igual a la tangente inversa de 0, o sea, la parte imaginaria sobre la parte real, 0 sobre 130, y 0 sobre 130 nos da un valor de 0 y la tangente inversa de 0 es 0, por lo tanto es 0 grados. Y la tensión nos quedaría con un valor de 130 con un ángulo de 0 grados. Bien, el punto C. Debemos hallar la expresión compleja de la intensidad en el circuito y el valor en amperios de la misma, así como el valor de la lectura del amperímetro. Para hallar la intensidad debemos aplicar la fórmula, la ley de Ohm, entre comillas, para corriente alterna, que sería intensidad fasorial es igual a tensión fasorial sobre la impedancia. Entonces reemplazamos los datos y tenemos que la intensidad es igual a 130 con un ángulo de desfasamiento de 0 grados en volts sobre la impedancia. La impedancia es igual a 26 con un ángulo de 22,62 grados en ohms. Eso es lo que me había faltado, las unidades. Muy importante. Ohm y volts. Perfecto. Aquí, para la división, en este caso, y la multiplicación, es conveniente utilizar los valores en forma polar. En cambio, para la suma y la resta, es conveniente utilizar estos valores en forma rectangular. Por eso, en este caso, para esta división, ocupo este valor y este valor que están en forma polar, perdón, este valor y este valor que están en forma polar, en vez de este y este, que están en forma rectangular. Bueno, resolvemos esto. La intensidad es igual 130 dividido 26 nos da un valor de 5. Y ojo acá, los ángulos se restan en una división. Si fuera una multiplicación, los ángulos se sumarían. Aquí sería 0 menos 22,62 grados, nos daría un total de menos 22,62 grados en amperes, porque estamos hablando de intensidad. Perfecto. Ahora lo que debemos hacer es el siguiente punto del punto C, que es el valor de la lectura del amperímetro. Es decir, tenemos que hallar el valor
de cómo nos mostraría este valor, valga la redundancia, en un amperímetro. Lo haremos de la siguiente manera. La intensidad, como ya sabemos, tiene este valor en forma polar. Debemos pasarlo en forma rectangular, que es la manera en la que nos mostrará un amperímetro. Para pasarlo en forma rectangular tenemos que realizar la siguiente fórmula. Tenemos que la intensidad es igual a 5, que lo tenemos aquí, por el coseno del ángulo de la impedancia, que es 22,62 grados, más J, la parte imaginaria, 5, pero esta vez por el seno del ángulo, 22,62 grados. Entonces, resolvemos todo y nos da que la intensidad es igual a 4,61, o sea, 5 por el coseno de este ángulo nos da 4,61, más J, y resolvemos esto. 5 por seno de 22,62 grados nos da un total de 1,92 amperes. Este resultado nos daría un amperímetro. Es exactamente este mismo valor, pero en forma rectangular. Ahora voy a pasar a realizar los gráficos, tanto de la representación de la impedancia como el desfase de la intensidad con respecto a la tensión, obviamente. Tenemos unos ejes. Vamos a hacer pasar un poco más. Perfecto. Tenemos más J. Esta parte sería la resistencia y bueno, vamos a graficar la impedancia. Tenemos la parte imaginaria, el eje Y o más J, 10 ohms. Supongamos que 10 ohms lo tendríamos más o menos, no sé, por acá. J, 10 ohms. Perfecto. Y los 24 ohms lo tendríamos por aquí. 24. Que sería la parte real, el eje X. Entonces, si unimos llegaremos a este punto. Voy a dibujarlo en azul. Esta sería la representación gráfica de la impedancia. Tendríamos que Z es igual aquí a 26 con un ángulo
phi equivalente a 22,62 grados. Ahora la representación, el desfase de la intensidad con respecto a la tensión, su gráfico. Ok. Vamos a realizar unos ejes por acá. Bueno, voy a dibujar la tensión con rojo y la intensidad con azul. Perfecto. Y ahora la intensidad. Como la impedancia es positiva, aquí ya podemos deducir que predomina el efecto inductivo, por lo cual la intensidad está 90 grados atrasada con respecto a la tensión. Por lo tanto, en la onda sinusoidal se representaría más o menos así. Listo. Aquí tenemos que la intensidad tiene un valor aquí de 5 con un ángulo de menos 22,62 grados en amperes. Y la tensión con un valor de 130 con un ángulo de 0 grados. Bueno, ahora tenemos que resolver el último punto, el punto D, que dice que la potencia compleja del circuito y valores de las potencias activas y reactivas de dicho circuito. Entonces, tenemos que hallar cada uno de estos valores. Bien, para ser menos tedioso y menos aburrido y un poco más corto el video, voy a adelantar unos pasos y voy a ir explicando paso a paso, no se preocupen. Bueno, nos pide que hallemos la potencia compleja del circuito y valores de las potencias activas y reactivas de dicho circuito. Entonces, para sacar la potencia compleja del circuito, debemos primero sacar las potencias activas y reactivas. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Para hallar la potencia activa, tenemos que potencia es igual a tensión por intensidad por coseno del ángulo. Entonces, por este lado, tenemos que la potencia es igual a 130 de la tensión, 130 con un ángulo de 0 grados, por 5 con un ángulo de menos 22,62 grados, que sería la intensidad, por el coseno de 22,62 grados, que sería el ángulo. Entonces, el coseno de este ángulo es 0,92. Entonces, multiplicamos todo. Multiplicamos el 130 por el 5 por el 0,92 y nos da un total de 598. Y ojo acá, los ángulos
se restan, perdón, como es multiplicación, se suman. Y en este caso 0 más menos 22,62 es lo mismo, daría un ángulo de menos 22,62 grados. Esto, la unidad de esta potencia activa es en watts. Muy bien. Por este lado tenemos la Q, que sería la potencia reactiva. Es básicamente la misma fórmula, solo cambia que en vez de ser por coseno, sea por seno. Reemplazamos los datos. Seno de 22,62 grados. Nos da 0,38 el seno de este ángulo. Y bueno, multiplicamos 130 por 5 por 0,38 y nos da un total de 247. Sumamos los ángulos, da lo mismo y nos da menos 22,62 grados. Ojo acá, las unidades en la potencia reactiva se miden en volt ampere reactivo. Bien, para hallar la potencia compleja o potencia aparente, debemos realizar la suma de estas dos potencias, la potencia activa y la potencia reactiva. Pero como habíamos dicho, para sumas y restas es mejor o más conveniente pasar estos números de polar a rectangular, porque los números en rectangular son mejor para sumar y restar. Entonces, para pasar de polar a rectangular, debemos hacer la fórmula que ya explicamos anteriormente. Déjenme, se las hago y ya se los explico. Bueno, aquí está la fórmula, la que utilizamos anteriormente para pasar la intensidad de polar a rectangular. Lo mismo hacemos con las potencias. Entonces, 598 por coseno de menos 22,62 grados más J 598 por seno de menos 22,62 grados. Entonces realizamos los cálculos. 598 por el coseno de este ángulo nos da un total de 552 más J 598 por el seno de este ángulo nos da menos 230 watts. Lo mismo aquí, 247 por el coseno de este ángulo nos da 228 más J 247 por el seno de 22,62 grados nos da menos 95 volt ampere reactivo. Bien. Una vez que pasamos estos valores de polar a rectangular, ahora podemos hallar la potencia aparente con la siguiente fórmula. Sería S, o potencia aparente, es igual a la potencia activa más la potencia reactiva. Bien, reemplazamos los datos que tenemos y ahora pasamos a sumar las partes reales, que sería 552 más 228 nos da un total de 780 más J menos 230 más menos 95 nos da un total de menos 325 y la potencia aparente se mide en volt ampere. Perfecto. Ahora debemos pasar la potencia aparente, que está en rectangular, a polar.
Aplicamos la fórmula. Potencia aparente es igual a la raíz de 780, que es la parte real, al cuadrado, más menos 325 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada. Potencia aparente. Resolvemos. Nos da un total de 845. Y ahora debemos hallar el ángulo phi. Phi es igual a la tangente inversa o arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real, o sea, menos 325 sobre 780 nos da un total de menos 0,42, y la tangente inversa de menos 0,42 es igual a 22,78 menos 22,78 grados. Entonces nos quedaría que la potencia aparente es igual a 845 con un ángulo de menos 22,78 grados y su unidad en volt ampere. Bien, a continuación voy a realizar el gráfico para representar las potencias. Bien, rápidamente y por cuestiones técnicas voy a pasar a explicar este gráfico de potencias. Básicamente la potencia activa está ubicada aquí porque sería el coseno de la hipotenusa, el cateto adyacente de la hipotenusa. La potencia reactiva sería el cateto opuesto. Y por último, la potencia aparente vendría siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo con el ángulo de 22 grados. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias.